Ha nacido en una provincia lejana del imperio más grande del mundo y sin embargo se va a convertir en el hombre más poderoso de Roma. Y no solo eso, sino que bajo su mando el imperio romano alcanzará su mayor extensión territorial, su mayor esplendor. Y cuando finalmente va a morir, el Senado lo va a honrar, no como a cualquier emperador, sino como el Optimus Princes, el mejor de los príncipes. Pero ¿quién es este emperador? ¿Cómo lo hizo? Vamos a ver la apasionante historia de Trajano. Pero antes de entrar de lleno en su vida, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Marco Ulpio Trajano nació el 18 de septiembre del año 53 en la provincia de la Bética, lo que hoy conocemos como Sevilla. Fue, por tanto, el primer emperador nacido fuera de Italia, lo que para la época no dejaba de ser insólito. Nació en Itálica, una ciudad romana que pertenecía a Hispania. Él era de una familia aristocrática y militar de origen itálico. Su padre, también llamado Marco Ulpio Trajano, fue un respetado general y gobernador de Siria. Así que desde pequeño, Trajano estuvo rodeado de la disciplina militar y del aura de las campañas. Su educación, como era de esperar, fue la propia de la élite romana. Desde joven, Trajano mostró inclinaciones hacia las artes marciales y la vida militar, un camino que marcaría su destino. Se formó no solo en la guerra, sino también en las artes de la administración y la política. Sin embargo, no era un hombre de palabras bonitas ni de intrigas palaciegas. Lo suyo era la acción militar. Su carrera militar despegó rápidamente. Se unió al ejército en las legiones que protegían las fronteras del imperio, donde adquirió fama por su valentía y su capacidad de liderar. La disciplina que había aprendido de su padre se traducía en respeto y admiración entre sus hombres. Trajano no era el típico comandante que dirigía desde una tienda dorada. Luchaba al lado de sus soldados, compartía sus penurias y recompensaba su lealtad. Esto le permitió escalar posiciones dentro del ejército romano. En el año 89, cuando el imperio enfrentó la rebelión de Saturnino en el Rin, Trajano fue decisivo para sofocar el levantamiento. Este acto de lealtad y competencia militar atrajo la atención del emperador Domiciano, quien le promovió a altos mandos. Pero el verdadero cambio llegó en el año 97, cuando el emperador Nerva, que había sido nombrado en circunstancias críticas tras el asesinato de Domiciano, necesitaba desesperadamente fortalecer su posición frente a los soldados, que lo veían como un anciano débil. En ese momento crucial, Nerva decidió adoptar a Trajano como su sucesor. Fue una jugada maestra, como vimos ya en el vídeo de Nerva. Nerva aseguraba su apoyo militar con esta estrategia y la continuidad del imperio. Cuando Nerva falleció en el año 98, Trajano se convirtió en emperador sin oposición. Y aquí es donde comienza su verdadera historia. A diferencia de sus predecesores, que se apoyaban en el lujo y el poder absoluto, Trajano cultivó una imagen de humildad y cercanía con el pueblo. No perdió el tiempo en intrigas palaciegas. Prefirió viajar por todo el imperio, consolidando su poder no desde Roma, sino directamente en las fronteras, donde las legiones lo consideraban uno de los suyos. Una de las primeras acciones de Trajano fue restablecer la relación de confianza con el Senado, que había quedado deteriorada durante el mandato de Domiciano. En lugar de gobernar como un autócrata, compartía el poder, escuchaba las opiniones de los senadores y les ofrecía un papel en las decisiones importantes. Esta medida no solo lo consolidó como un emperador capaz de llevar las riendas del imperio, sino también le ganó el respeto de la élite romana. Pero Trajano
no se limitó a la política interna. Sabía que para ser recordado debía expandir las fronteras de Roma, y eso lo hizo. Trajano es conocido sobre todo por sus hazañas militares, las cuales llevaron al Imperio Romano a su máxima extensión territorial. La primera y más famosa de estas conquistas fue Dacia, un reino ubicado al norte del Danubio, en la actual Rumanía. Los dacios, liderados por su rey Decébalo, habían sido una espina en el costado de Roma durante décadas. Trajano, con su instinto militar y su hambre de expansión, decidió que era hora de resolver este problema de una vez por todas. En el año 101, Trajano lanzó la primera campaña dacia. Aunque la guerra fue dura y costosa, Trajano finalmente obligó a Decébalo a rendirse en el año 102. Pero la paz fue breve. Decébalo volvió a rebelarse y en el año 105 Trajano regresó a Dacia. Esta vez decidió acabar con la resistencia de manera definitiva. Tras una brutal campaña, Decébalo se suicidó y su reino fue anexionado a Roma en el año 106. Esta victoria fue inmortalizada en la famosa columna de Trajano en Roma, un monumento que narra en detalle sus campañas y que aún hoy sigue en pie como testigo de su grandeza. Pero Trajano no se detuvo en Dacia. En el año 113 emprendió una ambiciosa campaña contra el Imperio Parto, la gran potencia rival al este de Roma. Bajo su mando, las legiones romanas marcharon hacia el corazón de Partia, conquistando importantes ciudades como Ctesifonte, la capital parta. Para el año 116, Roma había alcanzado su mayor extensión territorial, con Trajano anexando Armenia, Mesopotamia y partes de Arabia. Trajano no fue solo un emperador guerrero, su gobierno también se destacó por su ambicioso programa de obras públicas. De hecho, uno de los legados más duraderos de Trajano fue su papel como constructor. Trajano entendió que la grandeza de Roma no solo se medía en términos de expansión territorial, sino también en la monumentalidad de sus edificaciones. En Roma construyó el impresionante Foro de Trajano, un espacio público que incluía la Basílica Ulpia y la mencionada columna de Trajano. Este foro no solo fue un centro de vida política y comercial, sino una expresión de la riqueza y el poder del imperio. Pero no solo se concentró en la capital. Trajano mejoró la infraestructura de todo el imperio, construyendo carreteras, puentes, acueductos y edificios públicos que beneficiaron tanto a las élites como a los ciudadanos comunes. Uno de sus proyectos más significativos fue la ampliación del puerto de Ostia, que mejoró el comercio y el suministro de alimentos a Roma. Además, promovió la construcción de baños públicos, teatros y mercados, y en general contribuyó a embellecer y mejorar las ciudades bajo el dominio romano. En el ámbito interno, Trajano fue un gobernante astuto. Estableció una política de bienestar social, otorgando subsidios a los niños pobres a través del programa conocido como Alimento. También se preocupó por mejorar la justicia, luchando contra la corrupción y reforzando las leyes que protegían a los ciudadanos más desfavorecidos. Para el Senado, Trajano fue una bocanada de aire fresco. Mantuvo una relación de respeto, como hemos dicho, y colaboración, lo que lo distinguió de gran parte de sus predecesores. Su moderación y sensatez en el ejercicio del poder le granjearon el cariño del pueblo, y a pesar de las dificultades, Trajano fue percibido como un emperador justo, uno que equilibraba las exigencias de la guerra y la expansión con la necesidad de la estabilidad interna. El 9 de agosto del año 117, mientras se encontraba en la ciudad de Selinunte, en Cilicia, Trajano falleció a causa de una enfermedad repentina, probablemente un derrame cerebral. Tenía 63 años y había gobernado durante casi 2 décadas, un periodo
marcado por grandes victorias y una paz interna relativamente estable. Antes de su muerte, Trajano había adoptado a su sobrino Adriano como su sucesor. Con ello, aseguró una transición pacífica que permitiría a Roma seguir prosperando. A su muerte, el Senado lo deificó, lo que no sorprendió a nadie. Trajano fue enterrado bajo la columna que lleva su nombre, en el Foro de Trajano, un honor reservado solo para los más grandes. En resumen, Marco Ulpio Trajano no fue solo un emperador de conquistas y monumentos, fue el emperador que llevó a Roma en su cúspide territorial, pero que supo ganarse el respeto de los soldados, del Senado y del pueblo. Su legado como Optimus Princes sigue vivo no solo en los libros de historia, sino en los monumentos que dejó atrás, testigos silenciosos de su grandeza. En el próximo capítulo ya sabes que examinamos la historia de su sucesor, Adriano. Y en el canal tienes cientos de vídeos para seguir profundizando en la historia. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete, comenta y comparte.